me habíais pedido que hiciera emojis de goma de borrar. Yo os recuerdo que ya hicimos este vídeo, os dejo el enlace en la cajita de la descripción. Y como ya habíamos hecho una masa, he buscado otras masas posibles y hoy vamos a hacer con la misma masa que hice la otra vez, que es la que más me gusta, pero también probaremos otras formas. Para hacerlo vamos a hacerlo con 4 sistemas diferentes, usando silicona de fontanero, usando silicona normal de manualidades de goma eva, con pegamento transparente de manualidades y pegamento transparente escolar. Además vamos a hacerlas con y sin maicena, que también me lo habéis pedido en más de una ocasión, es decir, vamos a hacer distintas pruebas. Además, si queréis colgar las gomas de borrar a vuestro móvil, como charm, necesitaréis clips y un alicate. Vamos a empezar con el método tradicional, que es el que más me gusta, que es poner silicona, en este caso yo estoy poniendo silicona transparente, le echo pintura acrílica, lo muevo bien y ahora le incorporo maicena o harina de maíz. Voy poco a poco incorporando la maicena, o bien, como hemos visto otras veces cuando hacíamos las fundas de móviles o en las otras gomas, hago un montoncito de maicena y arriba pongo la mezcla de silicona con pintura acrílica. Da igual, el caso es que hay que incorporar la maicena justa, la harina de maíz justa, porque si no se seca y si pongo poca se pega. Bueno, iremos incorporando hasta que vemos que no se nos pega demasiado. Ojo, porque a veces parece que por fuera no se pega, pero en cuanto lo amasamos un poco, por dentro sigue pegándose. Bien, a la vez os digo que a medida que tardamos más en amasar, la silicona se va secando. Bueno, pues cuando ya tenemos nuestra masa, lo que hacemos es, vamos a hacer 2 tipos de gomas, una redonda, como esta, y otra plana. Ojo con la redonda, hay que ponerla siempre a secar en algo almohadillado, un trozo de espuma, de esponja, porque si no se queda la forma de la mesa. Bueno, pues ya he hecho la bolita, la pongo a secar y fijaros, no os lo he dicho, pero hay que untarse un poco las manos con maicena para amasar estas cosas. Bien, y ahora vamos a hacer la otra, que hacemos también una bola para quitar las arrugas y luego podemos hacerla plana por un lado y con las esquinas redondeadas hacia afuera, o bien como si fuera un queso con todos los cantos rectos. Si queremos que las bolas nos sirvan de charm o de colgantes para el móvil o para lo que queráis, para un collar, para una pulsera, yo os doy un truco. Si no tenéis para colgar, los típicos que venden de bisutería, pues cogéis un clip, con un alicate lo cortáis y no tenéis más que clavarlo en la bola. Comprobar antes de ponerlo de colgante si se ha quedado bien clavado o no. Si no se ha quedado bien, pues le ponéis un poco de pegamento. Pues vamos a dejar que seque, que si no luego no hay quien lo pinte. Y vamos a probar, lo dejamos por supuesto en nuestra esponja, vamos a probar con silicona fría, la que usamos para pegar goma eva. ¿Veis? Esta, la que podemos encontrar en cualquier bazar. Muchos me lo preguntabais cuando trabajamos la otra silicona, que si podíais usar esta o no. Bien, esta es mucho menos elástica que la otra, por tanto cuando se seca se queda súper dura y para fundas de móviles pues no nos vale. Pero vamos a ver si vale para hacer gomas de borrar, o por lo menos si nos vale como una masilla para poder hacer con ella charms. Pues nada, vamos a mezclar también con nuestra pintura acrílica y vamos a hacer el mismo proceso. Pues inicialmente, como veis, es mucho más líquido que la silicona normal, la de fontanería, y a medida que le incorporamos maicena, vemos que cuesta mucho más amasar con la maicena, Y luego cuando lo quitamos ya, cuando hemos echado suficiente maicena, es mucho más duro que la otra masa y se modela muchísimo peor, pero bueno, nos sirve pues para hacer algo pequeño, ¿no? Ya digo, no queda elástico, no queda muy goma de borrar, borra bastante mal, así que bueno, pues para cualquier cosita os vale, pero para poco más. Bien, vamos con la siguiente prueba, que es usar pegamento transparente. En este caso he de deciros que da igual usar un pegamento de colegio, de escolar, o un pegamento transparente bueno de manualidades. El precio es muy distinto y lo que llegamos a realizar es muy similar. Y también es muy similar a la silicona fría. Sí es verdad que conseguimos hacer una masa, como hacíamos cuando hablábamos de las plastilinas caseras, pero es una masa dura, difícil de modelar también. Entonces, bueno, podéis hacerlo para probar. Por ejemplo, yo en este caso he hecho lo contrario. Primero he hecho la masa del
pegamento con la maicena y una vez que he conseguido esa masa le he echado la pintura acrílica para ver si la pintura estropeaba la masa. Y la verdad es que un poco sí, ¿eh? La masa es mucho mejor sin pintura que con pintura. Es decir, es más manejable. Es decir, la pintura reseca y de alguna manera la hace menos elástica. O sea que si la queréis blanca no es mala opción. Podéis hacerla también blanca y pintarla luego, pero para goma tampoco es muy claro que eso sirva, ¿eh? ¿Veis? En cuanto incorporo la pintura es como que otra vez se queda líquida y hay que volver a secar. Pero bueno, queda suficientemente bien. Ahora vamos a quitar la maicena. Entonces vamos a hacer, primero vamos a usar cualquiera de estos pegamentos. No, vamos a usar solo el pegamento transparente para manualidades, porque en el otro ya hemos visto en webs que han hecho cosas parecidas, en canales, que no sirve. Entonces se trata aquí de dejar el pegamento secar sin añadirle nada, pero nosotros le vamos a añadir pintura porque queríamos hacerlo amarillo. Vamos a ver qué pasa, ¿veis? Queda ahí como un poco cuando se seca. Si queremos que se seque más rápido os voy a decir un truco, que es echarle agua. Soy un poco bruta, pero le echáis agua al pegamento, entonces como es un polímero, pues hace que se seque mucho antes y así podamos ver el resultado, pero si no, con esperar media hora o una hora tenéis, ¿eh? Yo le echo agua y ahora quito el agua, claro, y lo que se queda como un slime, como si fuera un moco, ¿eh? De esos que también nos divierte mucho hacer. Pero vamos, nada parecido a una goma de borrar. Ya digo que yo esto lo había visto en un canal de YouTube, no le echaban pintura acrílica y el resultado, pues ya veis, cada vez se endurece más. Para que se conserve hay que mantenerlo en plástico. No me gusta nada esta idea tampoco. Y otra idea que me disteis el otro día, me decíais que usara solo silicona y le diera forma. Bueno, pues voy a usar solo silicona transparente, le pongo colorante y ahora la voy a poner dentro de un molde. Como no se me ocurría un molde redondito, he usado, fijaros, la parte de dentro de un celo, de una cinta adhesiva. Bueno, ¿veis? Voy poniéndolo en el agujero del centro y lo que hago es intentar que se me quede lo más ajustado posible y lo más liso, ¿eh? Y no me queda más que dejarlo secar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues una vez que ha secado, fijaros, ¿eh? Se desmolda perfecto. Hombre, no se ha quedado muy liso, se quedan como unas barbillas, pero lo podéis quitar perfectamente o con la mano, ¿veis? O con unas tijeras para ajustar. Hombre, si lo hubiéramos hecho en un molde profesional hubiera quedado perfecto, ¿eh? Ahora veremos por qué no me gusta. Fijaros, vamos a intentar pintarlo. Pues no hay manera. Es como que la silicona escurre. Es decir, no me permite, no fija el rotulador. ¿Veis? Bueno, queda fenomenal, ¿eh? Me encanta el tacto. En cambio, en las otras gomas que yo tenía, por ejemplo esta en la redondita, puedo pintar, ¿veis? Me permite perfectamente pintar, solo por haber añadido la maicena, ¿eh? La verdad es que le he pintado la lengua hacia un lado y luego me he dado cuenta que la tiene en el centro, pero eso me pasa por no mirar el móvil. Voy a pintar esta otra también en esta. Voy a hacer, ya sabéis, el emoji que me gusta de los corazoncitos. Y siempre hago los corazones de los ojos enanos. Luego los tengo que dar otro toque para que me queden un poco más gordos. Bueno, y la boca aquí pues es muy fácil, es la normalita. He puesto un pelín juntos los ojos y la boca. Pero bueno, vamos a pintar ahora el otro, el que hemos hecho con el pegamento. Vamos a pintarle como el que está ahí, que se muere de risa. También pinta muy bien, es decir, siempre que lleva maicena pinta bien. El que pinta regular es el rotulador azul sobre el amarillo, ¿veis? Pero queda gracioso, ¿eh? Entonces vamos a ver ahora cómo ponemos este en el móvil, por ejemplo. Pues no tenemos más que coger un hilito, la coger amarillo, le meto por uno de los lados, le hago un nudito y ahora saco mi móvil de la funda. Bueno, lo puedo hacer con la funda dentro del móvil, ¿eh? Voy a cortar lo que sobra del hilo y paso el nudo por un lado y ahora abro y meto el colgante, la gomita. Y ya está, así no me olvido de llevar la goma. ¿Veis? Pongo otra vez el móvil y se acabó. Pues ya tengo dos colgantes, este que es plano y mi bolita. Solo nos queda probarlas. Pues vamos a escribir algo, vamos a poner mi nombre, por ejemplo, y ahora empezamos por la que es silicona sin maicena. Pues bueno, más o menos. Si probamos con otro lápiz y tampoco marcamos mucho, vamos a ver, pues más o menos igual.
Y el problema no es que borre mejor o peor, que ya digo, muy bien no borran muy bien ninguna. Y el problema es que se destroza, ¿veis? Porque es muy blanda, le falta dureza. Esa dureza se la da la maicena. Vamos entonces a probar la de maicena o harina de maíz. Pues nada, como veis, algo mejor queda, ¿eh? Y además no se destroza mucho. Cuidadín, que no estaba del todo seca el rotulador permanente y lo he quitado, ¿eh? Tener cuidado y esperar que seque. Bueno, vamos ahora con la que está hecha de silicona fría. Y bueno, tampoco me hace muy feliz. Y por último, esos trocitos de pegamento que teníamos ahí entre el agua y no agua, lo peor es que destiñen, ¿veis? A lo mejor hay que esperar que sequen más, pero vamos, no me gusta nada la idea. A lo mejor si lo utilizamos transparente funciona y con el color pues no, ¿veis? Cualquiera de los dos, tanto el escolar como el otro, no me gustan. Pues me quedo el de silicona de fontanero con maicena. Si os ha gustado el vídeo, no dejéis de dar a me gusta, que me encanta ver los me gustas, y comentar qué gomita os ha gustado más.